Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza. El internet está un poquito fallando. Yo estoy. Y bueno, vamos a comenzar. Yo soy la licenciada Marta Laura Ángeles Rodríguez. ¿Me podrían decir si me escuchan mejor? ¿Sí me escuchan? Nos dicen que sí, Martita, sí te están escuchando. Sí, yo no escucho absolutamente nada. Ok, bueno, comenzamos. El taller de hoy es la calidad de servicios de alimentos para personas de atención prioritaria. El objetivo es conocer la interpoblación más vulnerable, promover los buenos hábitos y evitar las enfermedades de transmisión por alimentos. El día de hoy vamos a ver dos temas que van a ser qué es la nutrición y la alimentación y la inclusión alimentaria. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son considerados como personas de atención prioritaria? Bueno, pues los grupos que enfrentan dificultades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y que constantemente son víctimas de actos de discriminación, exclusión y violencia. Estos grupos llamados de atención prioritaria, conformados por participantes, principalmente por mujeres embarazadas, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas de bajos recursos, entre otros. Aquí quiero hacer una pausa con personas con discapacidad. Quiero que quede como claro que no solamente son las personas que tienen alguna discapacidad motora o audiovisual, también está la discapacidad mental, y hoy en día lo que es el estrés, la ansiedad, puede llegar a discapacitarnos. Entonces, esto aunado a la alimentación es un tema que sí más adelante lo vamos a ver, porque tiene mucho que ver la alimentación con este tipo de padecimientos ahora como ya más atenuados, porque hoy en día la ansiedad es un tema, los ataques de pánico es un tema que está llevando desde niños hasta personas adultas. Entonces también esta discapacidad ya no se escucha. más adelante lo vamos a ir retomando. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Bueno, alimentarse es la acción de comer, mientras que la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo y es para que se lleve a cabo todos los procesos de nutrición. Alimento puede ser todo lo que nos podemos llevar a la boca, no necesariamente tiene que ser un alimento saludable. Y la nutrición es eso, ¿no? O sea, que los alimentos que nos estemos comiendo, pues realmente nos nutra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Mucha gente dice, pues yo me alimento todos los días, 3 veces al día, pero bueno, ¿qué tipo de alimentación? ¿No? Hay productos que son muy engañosos y no necesariamente son nutricionales, pero nos engañan visualmente que sí lo puedan ser, que puedan ser alimentos saludables. Siguiente, por favor. Alimentos, tenemos una clasificación aquí en México. Permítanme un segundo. Tenemos una clasificación aquí en México con nuestra guía alimentaria, que es el plato del buen comer. Este plato viene dentro de la norma 043, que es nuestra guía alimentaria en México, y se clasifica principalmente en lo que son frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Me parece que se adelantó un poquito la presentación.
Pero también tenemos una clasificación nueva que es en el sistema NOVA, que permite estudiar el suministro de alimentos y los patrones de Maestra, ya no le estamos escuchando bien, se escucha muy lejos. Voy a intentar hablar más fuerte, porque ya me acerqué todo el micrófono. Tenemos la clasificación en el sistema NOVA, que permite estudiar el suministro de alimentos y los patrones de alimentación en su conjunto en cada país a lo largo del tiempo y entre países. Esta clasificación está bien interesante porque nos dice sobre 4 grupos: los alimentos naturales o mínimamente procesados; el grupo 2, ingredientes culinarios; el grupo 3, productos comestibles listos para el consumo; y el grupo 4, que es altamente procesado. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos naturales que han sido alterados sin que se les agregue o introduzca ninguna sustancia externa. Estos son los alimentos que nosotros normalmente vamos a comprar a los tianguis, las verduras, las frutas. Estos son los mínimamente procesados, y nos va a decir mínimamente porque cuando nosotros los hemos comprado todavía nos lleva a un proceso de lavado, de desinfección, aún no han sido pelados, no los hemos picado. Entonces esto es el primer grupo de alimentos que nos dice esta clasificación NOVA. Siguiente, por favor. Tenemos en el segundo grupo los ingredientes culinarios. Los ingredientes culinarios son sustancias extraídas de componentes de los alimentos, tales como las grasas, aceites, harinas, almidones y azúcar, o bien obtenidas de la naturaleza, como la sal. Estos ingredientes culinarios, pues, sabemos que son todos aquellos que utilizamos como especias para darle sabor a nuestros alimentos. Estos ingredientes pues tampoco han sido altamente procesados. Esta clasificación NOVA es lo que nos va a ir dando esa pauta como para limitarnos en realidad qué alimentos debemos de restringir en nuestra dieta diaria. Siguiente, por favor. Productos comestibles listos para el consumo. Procesados y altamente procesados. Se refiere a aquellos productos alterados por la adición o introducción de sustancias, sal, azúcar, aceites, preservantes o aditivos que cambian la naturaleza de los alimentos originales con el fin de prolongar su duración y hacerlos más agradables o atractivos. Estos son los alimentos que hace rato les comentaba, como que pudiera ser que nos engañen que son alimentos pues totalmente saludables porque así no los venden. Pues, por ejemplo, las sopas de esta marca Knorr, de repente nos las venden o la forma de comercializarlos, de la mercadotecnia, es animarnos a comprarlas porque nos dan una lista de alimentos saludables, le agregan verduras, por ejemplo las sopas, las cremas, también ya hay cremas de espárragos, cremas de champiñones, pero finalmente son alimentos que ya han sido ultraprocesados. Esto que tiene que ver con el tema de alimentación a las personas de atención prioritaria, pues mucha, ¿no? Porque si nos vamos a llevar por alimentos saludables, porque estas personas son más vulnerables, pues no debemos evitar este tipo de alimentos procesados, porque ya tienen muchos adicionantes que dañan nuestra salud. Y es aunado a que hay personas con enfermedades o patologías que son más sensibles, pues tenemos que prestar total atención a estos alimentos. Siguiente, por favor. Productos comestibles altamente procesados, ultraprocesados, son elaborados principalmente con ingredientes industriales
que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales y contienen poco o ningún alimento natural. Bueno, recordamos que hace algunos años atrás el gobierno de México implementó el etiquetado en estos alimentos, ¿no? Nos decían que, pues, dependiendo del etiquetado que tengan, vamos a saber que nos debemos de limitar en consumirlos. Pero yo creo que realmente para el consumidor este tema del etiquetado no ha sido como muy claro. Yo he visto que pues seguimos comprando la Coca-Cola, seguimos comprando las papitas, no importándonos realmente que tenga 2 o 3 etiquetas. Y esto es porque como que no se le dio la difusión adecuada realmente para interpretar el etiquetado de estos alimentos. Hay alimentos que tienen hasta las 5 etiquetas que marca la norma, sin embargo la gente lo sigue consumiendo, ¿no? Hoy en día ya hasta se hacen memes de que la cerveza no lo contiene, entonces esta sí la puedo tomar. Y los jugos, las cocas, todos estos alimentos, pues sí, siempre vamos a encontrar que tienen etiquetados altos en azúcares, altos en grasas trans, altos en carbohidratos, pero realmente conocemos o la gente conoce el daño que nos puede causar a nuestra salud el estar consumiendo estos productos con demasiada regularidad. Yo en consulta tengo pacientes que me dicen, es que no me puede quitar la Coca-Cola porque entro en un estado de ansiedad. Y digo, bueno, ahí es donde tenemos que tomar nosotros en consideración qué es más importante, ¿no? Empezar a trabajar estos estados de ansiedad, no solamente por no tomar la Coca-Cola, es por no comer adecuadamente y dañar nuestra flora gastrointestinal, que es de ahí de donde vienen muchos de nuestros problemas de salud. Entonces, estos alimentos altamente procesados, que no hayan salido del mercado o que no se entienda bien, estos etiquetados, como dicen aquí en el chat, dice, mi nutriólogo dice que entre menos ellos tenga es mejor. ¿Usted qué opina? Por supuesto, no sabemos leerlos o no nos queda como muy claro cuáles son las grasas trans o cuánto es lo que estoy yo consumiendo de más en cuanto a las calorías, ¿no? Tenemos un etiquetado que nos dice que es exceso de calorías, pero ¿y cuántas yo como Marta, como mujer promedio, un peso promedio, me estoy excediendo? O sea, me puedo tomar una Coca-Cola y ¿qué más puedo yo comer? Entonces, es aquí donde entra como todas esas dudas y esa falsa difusión que se le dio a este programa de etiquetado. Sí, obviamente, si nosotros queremos como limitarnos, hay que ver los etiquetados y tratar de evitarlos, ¿no? O sea, no voy a consumir productos ultraprocesados porque les aseguro que todos van a tener algún tipo de etiqueta. Entonces, lo mejor es evitarlos, efectivamente, y consumir productos naturales o menos procesados. Aquí, desafortunadamente, el etiquetado solamente lo manejan con productos que tienen un gramaje. Pero ¿qué hay con los productos que son a granel? Ahí también hay productos ultraprocesados, pero que desafortunadamente se venden a granel y no tienen la obligación de poner un etiquetado. ¿Por qué? Porque no existe un gramaje para que puedan ellos guiarse a la normatividad y ponerle el etiquetado. Entonces, quedan todavía muchos alimentos en el mercado que nos siguen haciendo daño, pero que se consumen a diestra y siniestra porque no hay algo que lo regularice. Entonces, sí se debería de implementar otra estrategia de parte del gobierno para que quede como bien claro
tal vez un semáforo en los alimentos aunado al etiquetado para que quede como más claro esta parte. Espero que me puedan escuchar mejor. Tengo pegado el celular para que me pueda escuchar y estoy hablando lo más alto que puedo. Estoy leyendo el chat, si ahí me pueden corroborar si me escucho un poco mejor, porque yo no oigo absolutamente nada. Sí, ya se escucha un poco más alto. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que estos alimentos ultraprocesados, procesados, con etiquetados, que todos, estoy segura que los que estamos ahorita en este taller conocemos, sabemos que nos hacen daño, son nutricionalmente desequilibrados, de alta densidad energética. Esto es gravísimo para las personas de avanzada edad. ¿Por qué? Y no nada más para ellos, sino para toda la población, pero ellos son más vulnerables. Las personas embarazadas son más vulnerables, porque al tener alta densidad energética, pues sobrepasa la cantidad de energía que debemos de consumir cada uno de nosotros al día. Y esto que provoca que haya sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, síndrome cardiometabólico y desafortunadamente son alimentos que nos provocan demasiada adicción. Los hábitos de consumo de estos alimentos son de manera exagerada. Lo podemos ver, nuestra cultura aquí en México está adoptando mucho de lo que es de Estados Unidos, ¿no? Ya por el ritmo que tenemos día a día con nuestro trabajo, las prisas pues voy a pasar a comprar algo rápido porque no alcancé a comprar para preparar, bueno, si no alcancé a comprar cosas naturales para poderlas consumir, mucho menos tengo el tiempo de prepararlos. Entonces va volviendo como una costumbre, voy a comprar, voy a tener nada más para calentar y volvemos, todo esto lo vamos haciendo un hábito hoy en día en las familias, sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque si nos vamos a comunidades de provincia, pues todavía podemos ver que su ritmo de vida es muchísimo más tranquilo que lo que tenemos aquí en la ciudad. Allá todavía, si vamos de visita, nos desesperamos porque nos tarda de servir la comida. Y aquí tenemos 30 minutos para salir, comprar, consumir lo que nos vamos a comer y regresar al trabajo. Entonces estamos hablando que le dedicamos a nuestros alimentos alrededor de unos 10 o 15 minutos. Y para que nosotros tengamos una saciedad, deberían de pasar 20 minutos para que nuestro cerebro pueda empezar a mandar esas señales de saciedad a nuestro organismo y digamos, basta, hasta aquí estoy satisfecha y dejemos de comer. Pero como comemos demasiado prisa, demasiado deprisa, y no nos damos el tiempo quizás hasta de disfrutarlo, o sea, ya es una costumbre de, ay, no, comí demasiado rápido, no le dimos permiso ni oportunidad a que nuestro cerebro tenga esa información de saciedad que necesitamos por lo menos 20 minutos de haber estado comiendo para que empezamos a sentir que estamos satisfechos. Entonces en 10 minutos podemos llegar a comer el doble de lo que necesitamos. Y si eso le añadimos a que tomamos un refresco o un alimento de alto valor de alta densidad energética, pues entonces estamos consumiendo demasiadas calorías que nos lleva a una obesidad, que hoy en día es una de las problemáticas que tenemos en México, ¿no? Somos de los países
que más obesidad tienen en el mundo. ¿Por qué? Por esos hábitos de alimentación. Y desafortunadamente somos el número uno en consumo de bebidas gaseosas. El número uno. Esto ya se volvió parte de nuestra cultura, que llega alguien de visita a casa y lo primero que ofrecemos es un vasito de refresco. Ya se acabó esos días que ofrecíamos agua, ahora ya es el refresco porque es parte de nuestro día a día. Esa adicción ya la hemos adoptado la mayoría, hasta en las comunidades, ¿no? Es sorprendente ver que hay lugares donde no llegan medicamentos, donde no hay médicos, donde no hay atención de salud, mucho menos de tercer nivel, pero eso sí, podemos encontrar la Coca-Cola, podemos encontrarla inclusive ya traducida en lenguajes, en dialecto, para que la gente que no habla el español, que solamente tiene un dialecto, lo entienda. Entonces, la publicidad, la propaganda que tienen estas empresas ha llegado a estos límites. Y es increíble ver que donde no suben camiones, pero sí encontramos una tiendita donde haya Coca-Cola. Entonces estamos hablando que a nivel cultural esto ya nos rebasó. Y debemos de prestar demasiada atención a este tema, porque es increíble, como les comento, que no puedan llegar medicamentos, pero sí un refresco a las mesas, de donde sea. El lugar más marginado, alejado, sí podemos encontrar estos alimentos y es verdaderamente triste. Son fáciles de consumir, por lo que se pueden desplazar sobreses engañosos. Sí usan los aditivos que producen aromas y sabores, colorantes que nos hacen que tengamos esa desesperación por consumirlos. Ya no es algo que nosotros estemos quizás conscientemente buscándolo, ya se vuelve completamente una adicción. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la inclusión alimentaria, que se refiere a la promoción y garantía de acceso a una alimentación adecuada y saludable para todas las personas, independientemente de su origen, situación económica, cultural y social. Siguiente. La inclusión alimentaria no solo implica asegurar la disponibilidad y el acceso a alimentos adecuados, sino también garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos, así como promover la educación nutricional y la promoción de hábitos alimentarios saludables. Siguiente. Esto significa que todas las personas deberían tener acceso a una variedad de alimentos nutritivos que satisfagan sus necesidades nutricionales y sus preferencias culturales. Desde la perspectiva de las personas con necesidades nutricionales especiales, la inclusión alimentaria es fundamental para lograr una alimentación adecuada y equilibrada. Bueno, aquí podemos ver que no solamente nos tenemos que enfocar a que a todos nos lleguen los alimentos, sino que no excluyamos a personas que por algún tema de religión, por algún tema de convicción, los vegetarianos, por ejemplo, si se abre un comedor comunitario, normalmente no hay una opción para alguien que es vegano o es vegetariano. Entonces, ya estaríamos excluyéndolo de
ya no tendría él esa opción para poderse alimentar adecuadamente o que satisfaga en volumen lo que necesita, ¿no? Porque normalmente tenemos la costumbre de que las ensaladas, las frutas, las ocupamos más como ya un postre o como una guarnición y no como el alimento que me va a mí a proporcionar la saciedad en volumen. Tienen normalmente en los menús como un extra, una guarnición tal cual. En la proporción más grande va a ser el guisado, vamos a tener inclusive la cantidad de tortillas que queramos, los carbohidratos en cuanto, por ejemplo, arroz, sopas, en una comida corrida encontramos estos en mayor cantidad, es lo que nos ofrecen y nos sirven en mayor cantidad. Pero debemos nosotros de tener como esa opción para estas personas que por sus preferencias culturales o por sus necesidades, inclusive nutricionales, tal vez tengan alguna restricción en cuanto a ciertos alimentos por cuestiones de salud, ¿no? Que le prohíban el consumo excesivo de carne, porque puede tener algún tema de falla renal, que ya tiene restringida la cantidad de proteína que tiene que comer. Y así como mexicanos también tenemos esta cultura de proteína. Si escuchamos la palabra proteína y creemos que enseguida es lo que eso me va a hacer crecer, le va a hacer crecer a mi hijo, la proteína es saludable, sí lo es, pero nada en exceso. Y tenemos aquí esa costumbre que, como les mencionaba anteriormente, la hemos estado adoptando del país del norte, de comer altas cantidades de proteína que a lo largo de nuestra vida nos va a perjudicar, y lo primero que tenemos es una falla a nivel renal. Entonces, si hay alguien que ya tiene esa restricción de proteína y no encuentra elección en algún comedor o en algún restaurante donde él se vaya a ir a alimentar, pues ya lo estamos excluyendo. Por eso era importante tocar esta parte de la inclusión alimentaria y también a nivel de religión, ¿no? Porque también hay ciertas culturas, hay ciertas religiones que no permiten diferentes alimentos y no tenemos como estas opciones. Siguiente, por favor. Alimentación inclusiva. Hay que tomar en cuenta las características de cada individuo, por ejemplo, la edad, la condición física, las condiciones mentales, como se los mencionaba al principio. Las restricciones dietéticas pueden tener un gran impacto en la calidad de vida individual y familiar, especialmente cuando se debe a problemas de salud como alergias o intolerancias alimentarias. En cualquiera de estas situaciones, el único tratamiento eficaz es eliminar de la dieta el alimento y la sustancia que provoca esta reacción. Fíjense que esta parte de las alergias, de las intolerancias, también es muy interesante. La mayoría de los adultos que tienen una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, es porque de niños la gran mayoría tomábamos leche entera, pero llega una parte de nuestra vida en la que dejamos de tomar leche entera, sobre todo cuando entramos en la adolescencia y somos adultos jóvenes, dejamos de tomar este alimento, la leche entera. Pero llega otra parte en nuestra vida en la que la queremos volver a introducir, pero ya pasaron años que dejamos de tomar este alimento y entonces ya no producimos. El cuerpo es increíblemente inteligente y dice, bueno, si ya no voy a tener que desdoblar la lactasa, que es la azúcar que tiene la leche entera,
no tiene, lactosa, perdón, no tiene caso estar produciendo lactasa que va a desdoblar esta lactosa. Entonces, el páncreas deja de producir esta enzima que es necesaria para cuando tomamos leche entera. Y cuando volvemos a querer introducir la leche entera, ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos creamos esta intolerancia. Entonces empezamos a tener problemas gastrointestinales por haber limitado el consumo de ciertos alimentos. Es por eso que es bien importante que para que durante el largo de nuestra vida no dejemos de comer ciertos alimentos, porque el cuerpo se va a acostumbrar a no comerlos y cuando los comemos nos volvemos intolerantes porque disminuimos la cantidad de enzimas que necesitamos para este tipo de alimentos, ¿no? Igual, tiene que ver con la inclusión alimentaria, porque ya son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a estar a cargo de algún comedor o vamos a estar a cargo de suministrar a las personas los alimentos. Bueno, vamos a tener que hacer una evaluación a qué tipo de personas se lo vamos a suministrar, qué tipo de personas yo les voy a brindar estos alimentos. Y no podemos generalizar que todo el mundo coma de todo, porque no solamente hay alergias o hay intolerancia, también tenemos la hipertensión, que es uno de los problemas también de salud aquí en México tremendo, y hay muchos alimentos que son altos en sodio, los endulcidos, por ejemplo, ¿perdón? Gracias. Si nosotros estamos a cargo de algún comedor, ¿sí, bueno? Adelante, maestra. Sí. Si nosotros estamos a cargo de un comedor, por ejemplo, en alguna empresa, tendríamos que hacer una evaluación nutricional de nuestros empleados antes de presentar un menú para ellos, ¿no? Porque hay una gran diversidad en las personas que van a ir a comer. Entonces, si también nos preocupa como empleadores que nuestros empleados sean, que tengan una mejor salud para que la producción de mi empresa sea alta, pues entonces tendría que preocuparme por la salud de ellos. Tendría que yo primero valorar cuántas personas que van a ocupar el comedor. No sé, yo tengo 100 empleados. De esos 100 empleados, ¿cuántos tienen obesidad? Porque también la obesidad va a hacer que merme su actividad y por ende a mí me va a afectar, ¿no? Porque no voy a tener la producción que yo desearía en mi empresa. Pero si yo quiero dar este servicio de alimentación, pues debería de empezar a preocuparme porque esa alimentación de verdad les ayude y no les merme en su día a día, ¿no? Por lo menos en mi empresa estén activos, tengan la energía necesaria para realizar sus actividades. Entonces tendría yo que contratar algún nutriólogo para que le haga esa valoración a estos empleados. Me diga, de estos 100 empleados, ¿cuántos tienen obesidad? De estos 100 empleados, ¿cuántos tienen alguna enfermedad que de verdad mi alimento que yo les estoy ofreciendo, lejos de ayudarlo, lo estoy perjudicando, ¿no? Entonces tendría yo que valorar cuántos son diabéticos, cuántos son hipertensos, quiénes son alérgicos, quiénes son intolerantes, y ofrecer una variedad de menús para que estos empleados tengan la producción que yo deseo. Y eso es dando un ejemplo de alguna empresa, ¿no? Pero si nosotros también quisiéramos aportar a la comunidad una mejoría en su salud, también tendríamos que hacer este tipo de evaluación nutricional
porque necesitamos saber qué necesidades tienen, porque todos y cada uno somos distintos. No es lo mismo lo que yo necesito a lo que necesita alguna compañera que visualmente pudiéramos decir que tiene las mismas necesidades nutricionales que yo. No somos iguales porque quizás yo hago más actividad física que ella y entonces mi necesidad energética aumentaría. Aunque en complexión nos veamos igual, aunque aparentemente tengamos la misma salud, realmente todos somos diferentes y necesitamos una evaluación personalizada. Entonces, esta alimentación inclusiva tiene mucho que ver cuando nosotros nos queremos dedicar a darle este servicio a una cantidad de personas, llámese en una empresa, llámese en un comedor comunitario, llámese en una escuela con los niños, en un hospital, todas las dietas que tendrían que ser evaluadas y dar diferentes opciones para poder satisfacer las necesidades de cada individuo. Siguiente, por favor. La diversidad e inclusión, ¿qué tiene que ver con la comida? La prestación de comedor comunitario, como les decía, que ofrece a las personas la posibilidad de tener acceso a la alimentación diaria, reduciendo el desgaste que implica la preparación, almacenaje y transportación de alimentos. En esto también tiene muchísimo que ver con la salud de cada uno de nuestros comensales, ¿no? Desde el momento en el que yo voy a preparar, que yo cumpla con todas las normas de higiene, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase, toda la normatividad para la preparación de alimentos, en la transportación, el tipo de proveedor que vamos a tener para que nos lleve los alimentos que vamos a preparar. Ellos también como proveedores tienen que cumplir con ciertas especificaciones en el transporte de los alimentos, sobre todo alimentos que son pues más delicados en el manejo, como los pescados que tienen que transportarse a una temperatura, si no, pues el proceso de descomposición empezaría. Y si no tenemos ese manejo adecuado, pues podemos llegar a enfermar a nuestros comensales, ¿no? Siguiente, por favor. Normalmente lo que se ofrece en este tipo de lugares, como les comentaba, los comedores comunitarios, que un tiempo estuvieron muy de moda. Yo llegué a ver gente que tenía los recursos y hacía uso de los comedores comunitarios, ¿sí? Pero estos lugares tienen pues una diversidad en cuanto a la gente que llega, es lo que les comentaba hace rato. Toda la gente que va, pues probablemente el 80% sea gente con necesidad. Por eso es que son baratos, son accesibles y lo que se pretende con estos comedores es mitigar un poco la hambruna, mitigar problemas de desnutrición, pero tendríamos que valorar realmente si lo estamos haciendo o no, y esto solamente pues, se vería con una evaluación de cada individuo y viendo qué necesidades le estamos cubriendo o realmente si no los estamos perjudicando, ¿no? Muchas veces no cumplen con la normatividad que se establece en cuanto a nutrición y no se considera la diversidad que puede haber, por ejemplo, que acudan adultos mayores y los alimentos ni siquiera los puedan masticar, ¿no? Porque la gran mayoría de adultos mayores pues ya tiene problemas
de dentición, han perdido gran parte de su dentadura y lo que ofrecen estos lugares, pues no, ni siquiera lo pudieran ellos masticar. Entonces, de entrada, debemos de considerar hacer un estudio de qué gente es la que vamos a estar atendiendo en estos lugares para poder cumplir con muchas de las características en cuanto a los alimentos que ellos requieren, ¿no? Siguiente, por favor. Estoy leyendo un comentario que dice: hay bebés y niños que son intolerantes a la lactosa. Por supuesto que sí hay bebés y niños que son intolerantes, pero esto ya estamos hablando que ellos ya probablemente, digo probablemente porque se tendrían que hacer estudios para ver cuál es la falla, ¿no? Quizás las enzimas pancreáticas no son suficientes para ciertos alimentos en cuanto a la producción. También habría que ver la edad del bebé. Muchas veces comienzan a darles leche entera antes del año y todavía no está maduro, todavía no está maduro el sistema digestivo del bebé y ya lo estamos nosotros exponiendo a alimentos que todavía no puede digerir. Entonces, por esta parte sí hay bebés que presentan alguna intolerancia, pero habría que ver también y valorar si es una intolerancia o solamente es una reacción, ¿no? Porque a veces confundimos alguna intolerancia con puede ser que el exceso o la cantidad fue demasiada y entonces tuvimos algún otro tipo de reacción. Es muy difícil que se pueda hacer una valoración a bebés y niños y probablemente no solamente sea la lactosa. Hoy en día hay mucha enfermedad celíaca y para ser diagnosticado tarda muchos años. Hay gente celíaca que tarda o toda su vida estuvo expuesta a alimentos que les causaron muchos malestares estomacales como inflamación, diarrea, y simplemente que eran intolerantes al trigo, ¿sí? Que eran intolerantes a la cebada, los que tienen grasas de estos. Entonces, esta dieta para celíacos es muy difícil de llevar por la cantidad de alimentos que tienen todos esos componentes. Pero sí, efectivamente hay bebés, niños que son intolerantes. Y hoy en día hay una alergia que se está presentando con mayor incidencia, que es la proteína de la leche. Hoy en día esa alergia cada vez es mayor y lo hemos estado viendo inclusive en los hospitales, y es una alergia que desde la mamá, aunque no tomen leche, aunque todavía tengan 6 meses, y no estén tomando leche, la mamá tendría que entrar en una dieta para que el bebé pueda superar esta alergia. Y obviamente, entre más temprano se detecte la alergia, es probable que la lleguen a superar. Yo hablaba del problema, o puse el ejemplo de la intolerancia a la lactosa, porque es algo súper común y ahora al salir un de productos lactosa. Pero efectivamente puede llegar a presentar casos de bebés intolerantes a la lactosa, inclusive intolerantes a muchas otras cosas. Maestra Marta, dejamos de ver su presentación. ¿Dónde? Ya no se ve su presentación. A mí me están apoyando con la presentación. Permítame un momento, maestra Marta. ¿Me confirman si la vuelven a ver, por favor? Sí, Ya se está viendo.
Gracias, muy amables. Gracias. Bueno, entonces aquí es lo que les comentaba, que sucede entonces con una persona, la prueba de que se puede utilizar de la contestación del método, porque sus decisiones o sus necesidades físicas no son aprendidas por sus ejercicios. Ahí pues estaríamos discutiendo, ¿no? De una manera se está segregando y mejorando el balance de vida, trabajo, inclusive de los perros ingresos, ¿no? Porque si es una prestación, pues tiene que ver la necesidad de gastar de sus propios alimentos porque no se le está dando una opción para que cubra esa necesidad. Siguiente, por favor. Las personas contestan alternativas con necesidades específicas diferentes, se ven obligadas a convivir en lugares donde no hay opciones para ellas, lo cual también genera incomodidad social tanto para sus grupos como para la persona en cuestión, generando exclusión social al inmediato plazo. Fíjense que, por ejemplo, ¿no? Una persona que se queda volver no tiene mucha opción en cuanto a lugares donde pueda comer, sino se acompañan a comer unas quesadillas, por así decir. Las quesadillas de calabaza, esta persona es vegana. Creo que las podría tener, ¿no? Desde que Maestra, ¿se escucha? Ay, perdón que le interrumpa, pero se escucha muy cortado y no se le está entendiendo la información que nos está dando. Ok. Maestra, ¿me apoyas hablando, por favor? Sí. Voy a volver a pegar ¿me escucho mejor? Sí, un poco. Siguiente, por favor. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, a alimentos suficientes, seguros, nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en el tema de los adultos mayores, que son personas de atención prioritaria. Las necesidades nutricionales, para ellos también tendríamos que tener en cuenta, para poderles ofrecer lo que ellos necesitan, pues cuál es su movilidad, qué enfermedades tienen, y como les comentaba hace rato, incluso si cuentan o no con la dentadura para poder consumir sus propios alimentos. Siguiente, por favor. Importancia de llevar una buena alimentación en el adulto mayor. Hay que tener en cuenta que el adulto mayor lo consideramos a partir de los 60 años, y a partir de los 60 años empieza a haber varios problemas de salud que nos van a indicar qué necesidades nutricionales ellos empiezan a requerir. Puede empezar a tener pérdida involuntaria de peso. Es súper común que encontremos adultos mayores extremadamente delgados, y no precisamente porque tengan diabetes, que
la gran mayoría dicen, es que adelgacé por la diabetes, pero hay gente que no la tiene, pero sí comienzan a perder mucha masa muscular y es una de las características que tiene el adulto mayor, la pérdida de masa muscular. Y eso hay que evitarla. Obviamente, cuando empezamos a tener, a partir de los 50 años, empezamos a tener una pérdida de masa muscular. Y aquí tendrían que venir los programas también de prevención, la actividad física, porque si nosotros dejamos de tener actividad física y nos volvemos sedentarios, que es algo bien común hoy en día, que la gente tenga menos actividad física, sobre todo ya los adultos mayores, por la falta de movilidad, pues merma esa actividad física, pues va a aumentar la pérdida de masa muscular y por ende la pérdida de peso, porque el músculo también pesa, no precisamente es bajo de peso, porque pierdo grasa, desafortunadamente, lo primero que vamos perdiendo es masa muscular. Por eso hay que tener muy bien en cuenta qué dietas vamos a empezar a tener cuando queremos bajar de peso, porque normalmente bajamos masa muscular y no bajamos lo que queremos, que es la grasa. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado con el tipo de dietas que nos recomiendan o con quién vamos para poder bajar de peso. Entonces el adulto mayor eso empieza a tener pérdida involuntaria de peso, problemas de reducción de alimentos, esto pues, por lo que les comento de la pérdida de dientes, de ellos al no poder masticar, obviamente pues no pueden deglutir los alimentos como nosotros, ¿no? Empiezan a tragárselos casi enteros y eso provoca pues, que también tengan problemas gastrointestinales que hay que considerar, porque a veces por pena, por no decirnos que no pueden comer tal o cual cosa, pues prefieren no causar molestias y terminan comiéndose lo que nos damos. Eso sí, si todavía ellos se sienten ya como una carga dentro de la familia, pues es muy común que el adulto mayor se calle este tipo de problemas para no generar todavía más molestias. La disminución progresiva de la talla también es parte de la pérdida de peso. Depresión por todos estos problemas que se le van acumulando al adulto mayor y que la depresión también tiene mucho que ver con la pérdida de apetito o que empiezan a comer alimentos que les proporcionen un bienestar emocional, que son los altos en azúcares, y dejen de comer alimentos que realmente los nutran. Lo que les comentaba con las discapacidades en cuanto a nivel emocional, con la ansiedad, la depresión, pues tiene que ver mucho con la alimentación, porque al dejar de comer nosotros los alimentos saludables y empezar a comer alimentos altos en azúcares, lo que vamos a generar es que nuestra flora intestinal empiecen a proliferar bacterias no tan saludables que empiezan a dañar a nuestras bacterias sanas, ¿no? O que pudiéramos nombrarles bacterias que nos ayuden a mantener una buena salud. Al momento de que estas bacterias que se alimentan de alto contenido de azúcar en los alimentos, pues hace que disminuya la vellosidad que tienen nuestros intestinos, que es donde se absorben los nutrientes que necesitamos para tener un buen funcionamiento. Entonces, esas vellosidades se van aplanando y no hay una buena absorción de nutrientes. No, ¿qué necesitamos nosotros? Imagínense que nuestra flora intestinal debería de ser como
como un campo lleno de flores, pero de colores, ¿no? Imagínenselo así. Un campo de flores de colores sería una diversidad en cuanto a nuestra flora intestinal. Si nosotros nos vamos a que debes de tomar Yakult o toma el Activia porque esto te va a hacer mucho bien y te va a eliminar la colitis, y empezamos a meterle bacilos o lactobacilos de un solo tipo, empezaría como nuestro campo de flores, en lugar de tener flores anaranjadas, flores rojas, flores verdes, flores azules, empezaríamos a hacerle puras flores anaranjadas que irían acabando con las demás flores y tampoco es sano. Entonces sí debemos de tener como esa variedad en cuanto a nuestra flora intestinal y alimentarla de alimentos sin procesar. Es por eso que al principio de la presentación hablaba yo de los alimentos no procesados, naturales, porque son los que nos van a ayudar a que nuestra flora intestinal, principalmente las hortalizas, los alimentos verdes, ayuden a tener esta flora intestinal saludable. Los alimentos procesados y ultraprocesados lo que va a generar es que nuestra flora gastrointestinal se dañe, se enferme, y para poderla tener nosotros saludable nos vamos a tardar alrededor de 7 años. Tendríamos que tener 7 años de dejar de consumir azúcares, alimentos ultraprocesados y empezar a comer alimentos realmente naturales para que nuestra flora intestinal esté completamente sana. Tendríamos que tener este hábito de alimentación saludable por lo menos unos 7 años para que se restaure esta flora intestinal. No es tan sencillo y desafortunadamente hoy en día la gran parte de enfermedades tiene que ver mucho con esta mala alimentación, por esta exposición a alimentos ultraprocesados, y que estamos dañando lo más importante, que es nuestra flora intestinal, porque es de ahí de donde viene la absorción de nuestros nutrientes. Si nuestra flora intestinal está enferma, no vamos a absorber los nutrientes que necesitamos. Y no solamente se enferma por estos alimentos, también se enferma por la cantidad de medicamentos que tomamos, y que desafortunadamente tomamos unos para sentirnos mejor, pero nos empiezan a dañar otras cosas. Entonces es de suma importancia prestarle atención a lo que estamos consumiendo, no nada más las personas que requieren esta atención prioritaria. Debería de haber un programa de prevención de enfermedades a edad adulta joven, para que cuando lleguemos a esta edad de adultos mayores, lleguemos con una mejor calidad de vida. Debe de haber programas de prevención. Los cambios fisiológicos y las enfermedades también son cosas que debemos de considerar en la alimentación del adulto mayor. Sí, los cambios fisiológicos pues es algo que inevitablemente pues vamos a tener conforme vayamos envejeciendo, que son la pérdida de memoria, la disminución de nuestra fuerza, la capacidad para prestar atención, que son estos cambios, algunos de estos cambios fisiológicos que empieza a presentar el adulto mayor, y que es bien importante tomarlo en cuenta en la alimentación, porque al tener ellos esta pérdida de memoria, pues también llegan a olvidar que tienen que comer, ¿no? A olvidar que tienen que alimentarse. Y no nada más esto, sino ¿qué debo de comer? Si aún estando jóvenes y que tenemos acceso a internet, y que muchos de los adultos mayores no entienden todavía la tecnología o no saben cómo buscar con estas herramientas la información o la fuente sea la adecuada, nosotros que estamos más jóvenes
que tenemos estas herramientas, muchas veces encontramos información de donde no deberíamos, o empezamos a creer que algunas páginas donde no tienen ciertas dietas para bajar de peso, pero no son las adecuadas. Nosotros que tenemos más manera de poder tener esta información, fallamos al encontrarla, pues con mayor razón, un adulto mayor que empieza a mermar su atención o empieza a mermar su memoria y sus capacidades cognitivas, pues habría que tener ese apoyo también para que la información que le llegue, la información que él tenga, se la estemos recordando y tenga esta manera de poder enfrentar estos cambios y superar sus enfermedades que con el paso del tiempo el cuerpo pues sí se va enfermando por todo lo que nos vamos exponiendo a través de los años, ¿no? Y que no es nada más del adulto mayor, sino que desafortunadamente pues hoy en día muchas de las enfermedades ya se presentan a temprana edad. No hay que ser adulto mayor, ni persona embarazada, ni persona con alguna discapacidad, sino que debemos de tener estos programas de prevención. Siguiente, por favor. Recomendaciones generales. Hay que tener una adaptación a la dieta en los adultos mayores, porque es importante tener en cuenta todos los parámetros relacionados con la alimentación, la selección de los alimentos, preparación, hábitos alimentarios, la religión, posibilidades económicas, capacidad para la autoalimentación, el estado emocional en el que se encuentra ese adulto, nivel educativo, etcétera. Lo anterior es importante para adaptar las necesidades calóricas y nutricionales a medida que aparezcan los problemas con el objetivo de asegurar un buen estado nutricional. Sí, hay que prestar mucha atención a todas estas recomendaciones, ¿no? Desde la preparación de los alimentos, cómo los vamos a preparar, el lugar donde los estamos preparando está realmente adecuado para hacer la preparación de alimentos. Recordemos que un adulto mayor ya sus defensas también comienzan a menguar, así como con los niños. Entonces hay que tener mucha higiene en el lugar donde los vamos a preparar y también higiene en cuanto al manejo de sus alimentos. Hay que tener en cuenta qué hábitos de alimentación tiene ese adulto. Si ese adulto está acostumbrado o no a comer sus 3 veces al día, que es lo que se debería de comer como mínimo, más 2 colaciones. Y también tomar en cuenta que el adulto mayor, entre más avanzada edad tenga, disminuye el apetito. Entonces no podemos servirle a un adulto mayor un plato lleno como el que yo acostumbro, porque para él va a ser demasiado. Sí, indudablemente habrá adultos mayores que coman muy bien, pero un adulto que ya tiene problemas de enfermedades, que tenga problemas de memoria, que tenga problemas de depresión, que esté pasando por algún abandono, estoy muy segura que va a presentar disminución en su apetito. Entonces, si le presentamos un plato lleno, no se lo va a querer comer. De entrada va a decir como los niños, es mucho, esto yo no me lo voy a acabar, y empezamos como familiares a tener confrontaciones con nuestro adulto. Entonces, lo que podemos hacer es ofrecerles más veces al día alimentos, pero en menor cantidad, para poder cubrir sus necesidades energéticas y nutricionales de ese adulto. Pero para esto habría que hacer una valoración.
las posibilidades económicas. No todos los adultos le podemos mandar, yo como nutrióloga le puedo decir, pues va a comer su carnita todos los días, ya sea pollo, pescado o carne de res, porque probablemente no tenga los recursos para poder alimentarse como yo quisiera. Pero sí podríamos darle recomendaciones nutricionales para que pudiera cubrir esos nutrientes con alimentos que puedan estar al alcance de su bolsillo. Y por ejemplo, uno de los alimentos altos en proteína, porque empiezan a tener esa disminución en su masa muscular, pero este adulto no tiene dinero suficiente o la familia no gana suficiente como para que todos los días coman alguna proteína de origen animal, pues yo como nutrióloga les pudiera recomendar pues la proteína vegetal que viene entrando en mayor cantidad en las leguminosas. Entonces, esta proteína, para que sea de alto valor biológico, tendría yo que hacerle la recomendación de que la combine con algún carbohidrato, porque la proteína de origen animal es proteína de alto valor biológico, pero la proteína vegetal es de bajo valor biológico. Pero para que yo la pueda hacer de alto valor biológico, tendría que mandársela con algún cereal. En este caso, por ejemplo, unos frijoles con arroz, yo estaría convirtiendo esa proteína vegetal en alto valor biológico. Y es algo que está más al alcance de muchas personas, unas lentejas con arrocito, frijoles con arroz. Entonces, yo tendría que valorar qué alimentos van a poder cubrir esas necesidades, pero que puedan ellos costearlas. Es un nivel educativo, también es muy importante, porque quizás lo que yo le explique tendré yo que hacerlo con menos tecnicismo y tratar de ocupar palabras que él me entienda por nivel educativo, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las generalidades en cuanto a recomendación que pudiéramos tener con el adulto mayor. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la textura y la consistencia de los alimentos y bebidas, debido a los problemas de masticación que empiezan a tener la gran mayoría de los adultos. Pues inclusive hay adultos que todavía no son considerados adultos mayores y que ya tienen una gran pérdida en cuanto a su dentición. Conozco mucha gente menor de 50 años que ya tiene prótesis dentales. Imagínense ahora esto sumado a la edad, que es algo bien común en los adultos que pierdan su dentadura. Entonces tenemos que adecuar nuestros alimentos que les vamos a proporcionar para ellos, ¿no? Si van a hacer papillas, si van a hacer alimentos finamente picados, habría que tener también en cuenta que se lo puedan pasar, porque también disminuye en los adultos mayores la ingesta de líquidos. Conforme pasa más el tiempo, empiezan a tener menos sed. Y hay que tener mucho cuidado, porque así como se nos pueden deshidratar los niños, también se los deshidratan los adultos mayores. Pero ellos no sienten la sed, porque se empieza a disminuir esta necesidad de tomar agua en el adulto mayor. Entonces, nosotros tendríamos que meterle los líquidos en sus alimentos. No podríamos obligarlos a tomar el agua simple, así como yo, que puedo agarrar y tomarme una botella. A ellos tendríamos que introducirles el líquido en la sopita, en el guisadito. Ahí les vamos a ir metiendo estos líquidos para también hidratarlos y también ayudarles a que ellos puedan deglutir estos alimentos, podérselos pasar, que sean más suaves, y al mismo tiempo estamos hidratándolos. Entonces hay que tener estas consideraciones con los adultos mayores.
Siguiente, por favor. Para una adaptación dietética adecuada, debemos tomar en cuenta que hay que tener, como les mencionaba, una correcta nutrición e hidratación. Asegurar fuentes proteicas de alto valor biológico, como las carnes magras, el pollo, el pescado, la ternera, que es carísima, no todo el mundo tiene acceso a la ternera. Déjenme les cuento que luego uno va a la carnicería y pide ternera y nos dan gato por liebre. Entonces también es cara, pero no todo el mundo conocemos las características de la ternera. Entonces no es algo que yo pudiera recomendarles a todos porque no es fácil de distinguirla y hay que tener cuidado. Yo lo recomendaría en un centro comercial porque ahí están más regulados. Ay, no, de veras. Dando fiebre. También, como les decía hace rato, si no tiene las condiciones económicas para comprar proteínas de alto valor biológico, pues hay que darle esas opciones con proteína de bajo valor biológico, convirtiéndola a una proteína de alto valor biológico. ¿Cómo? Combinándola con algún cereal. Pero ojo, no podemos darle el frijol en un plato y al rato le doy el arroz. No, tiene que ir junto porque entonces ya no se compone esa proteína que queremos. El aporte suficiente de fibra se encuentra en cereales integrales, vegetales, de preferencia crudos, que pueden rallarse o picarse, y frutas con cáscara. La gran mayoría de adultos mayores empieza a tener problemas de estreñimiento. Y ese problema de estreñimiento, pues bien sabemos que lo podemos mejorar con el aumento de consumo de fibra. Y no solamente el adulto mayor, todos los que tengan problemas de estreñimiento, pues hay que aumentar la cantidad de fibra. Pero también debemos de tener en cuenta que la cantidad de agua que vamos a tomar sea la adecuada, porque si empezamos a meterle fibra a nuestra dieta o a nuestro adulto mayor y no tenemos el cuidado con el agua, vamos a provocar que tenga mayores complicaciones en cuanto a la digestión. En lugar de ayudarlo, lo voy a perjudicar si no tengo este cuidado. No puedo llegar y meterle cantidades de fibra sin antes verificar que esta personita esté consumiendo el agua suficiente, porque si no, le voy a perjudicar, lejos de ayudar. Hay que tener en cuenta el aporte de vitaminas, minerales como el calcio, fósforo, potasio, vitaminas del complejo B, productos lácteos, frutas, carnes y pescados. Fíjense que la deficiencia de vitamina B es muy común. Y es muy difícil que la vitamina B se absorba naturalmente y la obtengamos de los alimentos. Esta vitamina es muy difícil y es por eso que empezamos a tener, aunque yo como alimentos altos en vitamina B, es difícil que mi organismo los absorba. Una de las vitaminas que el organismo se le complica absorber, y por eso hay muchos problemas pues, de cansancio crónico, que empiezan a tener problemas de lumbalgia, problemas de movilidad, y esto tiene mucho que ver con la deficiencia de vitamina B. Y ahí sí se tendría que suplementar. Lo mejor es suplementar con vitamina B, puesto que de manera natural pues es muy difícil ya poderla obtener. Entonces ahí sí recomendaríamos una suplementación de vitamina B. Siguiente, por favor. Individualizar la consistencia de los alimentos
y de los líquidos de acuerdo con la capacidad de masticación, usando texturas suaves como purés, mousse, gelatinas, budines, cremas. Optar por alimentos de consistencia blanda y de fácil deglución, como el pan suave, frutas de cáscara blanda, carnes blancas. Presentar alimentos de forma atractiva. Bueno, muchas veces hemos escuchado que los adultos se vuelven como niños, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo lo he visto en la práctica, que si de repente al adulto de joven le gustaban ciertos alimentos, ya de grande ya no lo quieren, ya empiezan a portarse como chiquillos que ni siquiera han probado la comida y ya dicen que no les gusta. Entonces hay que presentársela también a ellos nuevamente de forma atractiva. Como les decía en un principio, el plato, que no lo vean tan lleno. Ellos ya no tienen hambre como nosotros, empieza a mermar esta parte. Entonces es mejor darles más veces al día y vigilar la consistencia, ¿no? Si a él es difícil comerse un taco dorado, pues no se lo voy a dar. Por mucho que se le antoje, pues a lo mejor pudiéramos negociar y decirle, mira, si en lugar de darte un taquito dorado con salsita verde, te hago unas enchiladas sin freírle la tortilla para que queden suaves y él lo pueda comer, porque si no es atractivo, si no es de su gusto, lejos de que coma, vamos a hacer que le agarre tirria a la comida como los niños. Entonces hay que tener como mucha paciencia con los adultos mayores, sobre todo aquellos que ya están mermando sus capacidades de memoria, porque si ya no me acuerdo con quién estoy, pues es difícil que quiera aceptar la comida de un extraño, aunque no seamos extraños. Entonces, son muchas de los factores por los que un adulto mayor pueda dejar de comer. Siguiente, por favor. Vigilar rutinariamente el estado nutricional. Por supuesto que hay que vigilarlo periódicamente, así como a los niños cuando nacen y empiezan a tener sus primeros 1000 días de vida, que hay que estarlos monitoreando, perceptilándolos para ver cómo van sus curvas de crecimiento. Pues al adulto mayor también hay que tener ese monitoreo, que no me baje más de peso. Si ya es un adulto que presenta desnutrición, entonces voy a tener que estarlo pesando con prioridad para ver que él empiece a tener un aumento de peso o por lo menos un mantenimiento. No me puedo dar el lujo de que él baje más de peso. Si no lo puedo yo subir inmediatamente, pues bueno, voy a vigilar que por lo menos se mantenga. ¿Por qué? Porque si me permito que baje más masa muscular, lo que voy a provocar es que ese adulto, con el paso del tiempo, ni siquiera pueda sostenerse de pie. Entonces, también hay que recomendar la actividad física. Si yo no vigilo esta parte, no monitoreo, puedo pasar por alto esta parte de que pierda más músculo, pierda más fuerza, porque sin los músculos no se va a poder parar. Si ven, muchas veces el adulto ni siquiera hay donde poderlos inyectar porque ya ni pompi tiene y hay que empezar a recurrir a los músculos de las piernas para poderle dar una inyección intramuscular por esa pérdida de músculos tan grande que empiezan a presentar los adultos mayores. Entonces sí hay que tener ese monitoreo de forma rutinaria, cada mes por lo menos, estarlo pesando, estarlo midiendo, que no baje de talla, que la circunferencia de brazos, de piernas no disminuya y tener en cuenta estas partes, ¿no? Los parámetros bioquímicos, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos,
hay que tenerlos también en cuenta. El adulto diabético, hay que regularle con la dieta, ayudarle con la dieta que no se le suban estos niveles de glucosa, que muchas veces se lo dejamos a los medicamentos. Bueno, ya está tomando sus pastillas, ya se está inyectando, pues ya le podemos, mientras no deje de tomarse los medicamentos, pues que siga comiendo lo que quiera, así ya se toman sus medicamentos. No, los medicamentos por sí solos no van a funcionar, tenemos que tener la dieta. Les puedo asegurar que el 60% es alimentación en un adulto mayor y el 40% vendría siendo los medicamentos. Y si, como les decía, llevaríamos un programa de prevención, no tendríamos que estarnos preocupando ya en la adultez de estos problemas, ¿no? Porque ya tendríamos unos hábitos de alimentación saludables y no estarnos ya cuando estamos enfermos queriéndonos preocupar por empezar a cambiar estos hábitos de alimentación. Y en todos los parámetros bioquímicos en un adulto mayor son bien importantes porque tanto se nos pueden elevar en la glucosa como pueden tener hipoglucemia y ya no despertar, ¿no? Porque los picos de glucosa son tan tremendos que así como suben, bajan, y esto lo podemos evitar con la alimentación, lo podemos evitar llevando horarios de alimentación específicos, que no pasen más de 3 horas en ayuno, que tenga su primer alimento al despertar, quizás ya venga el almuerzo, después una colación, su comidita, otra colación, su cena y otra colación. Estamos hablando que por lo menos unas 6 veces al día tendría que estar comiendo un adulto mayor que tenga problemas de glucosa para que no tenga estos picos. Pero tendríamos que valorar bien sus horarios, a qué hora se despierta, a qué hora se duerme, tener en cuenta que el adulto mayor también empieza a dormir menos tiempo. Los adultos se despiertan ya muy temprano y se duermen con su hora habitual, pero empieza a disminuir esas horas de sueño. Y eso también puede alterar los parámetros bioquímicos, sobre todo si se despierta, se le olvida, se come algo y después se toma la glucosa y ya no supimos que se comió algo antes, ya no nos dijo, y nos vamos con la idea de que estaba en ayuno y creemos que esa glucosa se empezó a alterar. Tenemos que tener mucho cuidado con los horarios de alimentación antes de tomar los parámetros bioquímicos. El control de la ingestión de alimentos, en este punto es útil observar la cantidad de alimentos que se ingiere durante el día, de modo que sean suficientes para cubrir sus necesidades energéticas. Pues bueno, eso ya es todo lo que yo les he platicado a lo largo de estos minutitos, con los cuidados que hay que tener en cuanto a los horarios y cantidades de alimentos. Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta signos de alarma nutricional. Cuando el adulto empieza a tener inapetencia, no solamente es normal que el adulto ya no quiera comer como habitualmente lo hacía, también puede deberse a algún problema de salud. Entonces, en los problemas de salud hay que estarlos monitoreando también y no dejarlos pasar de largo, de que bueno, es que en la mañana ya tiene 2 semanas más o menos que dejó de desayunar, pero come bien. Bueno, eso se tendría que valorar, no tomarlo tan a la ligera, porque dejó de comer. La inapetencia puede ser multifactorial, puede ser por algún problema de salud o puede ser por algún problema también de depresión, puede ser por muchas causas. Entonces sí hay que tomar mucha atención
por qué un adulto empieza a estar inapetente. Dificultad para masticar o tragar, es otro signo de alarma que nuestro adulto antes podía hacerlo, porque ahora no. Habría que valorar esta parte, qué está pasando con él. A lo mejor tiene alguna inflamación en el esófago, porque tenía gastritis y no nos habíamos dado cuenta. Entonces quizás por la noche se le regresaba el alimento, pero no llegaba a sacarlo en su totalidad, pero esta gastritis le fue lastimando el esófago. Habría que valorar por qué tiene esa dificultad para tragar. No nada más es porque ya no quiere. Hay que hacer una valoración. Que la ingesta de proteínas sea la adecuada en cuanto a su salud. Como les mencionaba, el adulto mayor ya tiene varias enfermedades que le achacan, entonces es necesario ver si la cantidad de proteína que está consumiendo no me vaya yo a pasar, porque me recomendaron que tenga que comer proteína para cuidar su masa muscular, pero que no me exceda, porque entonces puedo empezarle a generar un daño renal. Por eso es bien importante que se haga una valoración individual con cada uno. La ingesta de menos del 50% de contenido de las dos comidas principales, desayuno y comida. Entonces eso ya sería lo mínimo que tendría que estar comiendo, ¿no? Si el adulto tendría que, suponiendo que un adulto tendría que comer 1.500 calorías, pues bueno, que por lo menos 750 calorías las esté comiendo en los dos tiempos principales de comida, que pudiera ser el desayuno y la comida, y dejar ya en las colaciones y la cena las otras 750 distribuidas durante el día, para que pudiéramos asegurar que está comiendo por lo menos ese 50% de su requerimiento calórico. No comer al menos una comida al día. Es lo que les decía, el tiempo de ayuno no puede ser más de 3 horas. Un adulto no podemos dejarlo solamente con una comida al día, aunque haya comido muy bien, porque puede llevarlo a más problemas de salud, como les mencionaba, de que tengan problemas de reflujo. Es algo muy común en los adultos mayores, y se están lastimando el esófago y empiezan a tener problemas para poder deglutir. Y bueno, el consumo de alcohol también es un signo de alarma, porque si le añadimos al que el consumo alto de azúcares y más la ingesta de alcohol, pues esto a nivel del hígado pues va a tener todavía mayor repercusión, y muchas veces creemos que la cirrosis hepática es solamente por alcohol, y no, es por el gran consumo de alimentos altos en azúcares. Es más común que sea esa la razón por la que ya un adulto empiece a tener este tipo de complicaciones. Entonces, pues tendríamos que evitar que consuma el alcohol. Finalmente, si ya es alguien que tiene problemas de alcoholismo, pues tendríamos que llevarlo a algún lugar para que pudiera superar o pudieran tratarlo de manera emocional, porque finalmente es una adicción que hay que tratarla como cualquier otra persona de cualquier otra edad. Entonces, pero en un adulto mayor, pues en sus problemas de salud lo estaría perjudicando más. Entonces, esos son los signos que tendríamos que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Otras recomendaciones nutricionales
La alimentación más adecuada, por tanto, sería aquella que considere varios criterios. Actividad física es algo bien fundamental con los adultos y con toda la gente. O sea, ahorita nos estamos enfocando en el adulto mayor, pero en realidad todos deberíamos de hacer actividad física para que cuando lleguemos a la adultez ya sea un hábito, ya no nos cueste trabajo. Es que pues nunca hice ejercicio y me sofoco demasiado. Pues bueno, vamos a empezar a recomendar una actividad física. El adulto mayor no pudiera hacer en un adulto sedentario excederle más de 15 minutos al día, porque sería demasiado para él. Entonces, ¿qué actividad física? Pues bueno, la caminata, pero no cuenta que yo vaya caminando porque voy a ir al mercado y voy a comprar mis cosas y me aviento hasta 20 minutos de mi casa al mercado y de regreso. Eso no cuenta. Es una actividad física, pero no cuenta como actividad física para los fines que queremos. Tiene que estar relajado, no tiene que estar cargando nada, es irse a dar la vuelta al parque con unos zapatos adecuados, tenis, no deprisa, donde pueda tomarse el tiempo para relajarse y disfrutar esa actividad. No es lo mismo que yo vaya corriendo atrás del camión porque se me hizo tarde, a que yo voy corriendo porque me gusta ir a correr media hora, 40 minutos, con mis tenis, con toda la tranquilidad del mundo. Sí se considera actividad, un factor de estrés, actividad física, todo lo que trabajamos o todo lo que nos movemos durante el día. Pero como actividad física, recreativa, tal cual, no lo pudiéramos tomar en cuenta. Creo que ya nada más faltan 5 minutitos. No sé si le dejamos ahí para que pueda yo leer algunos comentarios o algo que quisieran preguntar, porque no escucho yo nada. Sí, maestra, si gusta dejamos estos minutitos para que las personas hagan sus dudas y sus preguntas que han tenido durante la sesión. Sí, gracias. Quien quiera participar lo puede hacer por medio del chat o bien activando su micrófono. Yo, Fer. Sí, adelante, Lupita. Pues, Marta, yo quiero agradecerte porque definitivamente había cosas que yo no sabía y en especial me estaban haciendo romper la cabeza con mi mami, que es de la tercera edad. Entonces, te agradezco muchísimo la orientación. Y estas recomendaciones nutricionales me van a servir muchísimo a mí y para compartírselas a mi familia. Muchas gracias. En el chat mencionan que si se van a dar otras dietas o recomendaciones para otro tipo de población como ingredientes o personas con algún tipo de adicción. Sí, en la próxima clase voy a dar más recomendaciones para el adulto mayor, para las personas embarazadas, para los niños de sus primeros 1000 días de vida. Y estoy muy interesada en dar recomendaciones para las personas que tienen depresión y ansiedad, que para mí es una parte que se está convirtiendo en población prioritaria. Y sí, cómo no vamos a dar ejemplos de menús y una actividad para que podamos, ustedes puedan aprender a hacer sus propios menús basados en la guía alimentaria de México, que es el plato del buen comer. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan?
Ok, bueno, si no hay más dudas o comentarios por el día de hoy, hasta aquí dejamos la sesión. Nos vemos el día 26 de junio a la misma hora, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y las personas que no han colocado su nombre por medio del chat, les pido de favor que lo coloquen para nosotros así poder pasar la lista de asistencia del día de hoy. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todas las personas que entraron. Fer, buenas tardes nuevamente. Por aquí también nos está pidiendo Lidia Márquez que si podemos mandar el tema por correo. Con todo gusto les hacemos llegar la presentación que tuvimos el día de hoy con la maestra Marta para que también vayan checando algunas dudas. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que siempre están a la orden del día, a veces con las sesiones a distancia, pero sí sería bien importante que todos ustedes pudieran revisar la presentación y si hay alguna duda, la maestra Marta es muy dispuesta para atenderles, como pudieron darse cuenta, y con todo gusto checamos cualquier duda que puedan tener. Ok, muchísimas gracias. Entonces, en cuanto nos mande la presentación, nosotros se la reenviaremos. Claro que sí, Fer. Muchísimas gracias a todos. Maestra Marta, muchas gracias por todo y por este esfuerzo grande que se hizo el día de hoy para dar la sesión. Gracias a ustedes por invitarme y sí, con mucho gusto les comparto la presentación, pero ya con los demás temas, y les voy a compartir varios menús en diferentes etapas del desarrollo del ser humano, porque es bien importante la prevención, no solamente cuando ya tenemos los problemas encima, empezar a actuar, sino el prevenir es lo mejor. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta aquí vamos a dejar la sesión y nos vemos el día 26 de junio. Hasta luego. Gracias, excelente tarde a todos. Gracias.